El latir del reloj. Había un niño llamado Rakib, que vivía en una de las grandes y hermosas ciudades de Arabia, que después de su nacimiento, con el pasar del tiempo y al tomar algo de conciencia en su mundo, algo le sucedió en el camino de su vida porque le incomodaba el sonido del tic-tac del reloj. Primero hablaba entre sí: no me gusta el sonido del reloj. Tanto le incomodaba el sonido que al pasar el tiempo ya no quería que pase el tiempo, porque presentía que si se detenía el tiempo, entonces iba a dejar de sonar el tic-tac que siempre lo escuchaba. Rakib ahora decía: ¿por qué no se detiene el tiempo? Ese sonido nacía sobre todo en los momentos de paz, tranquilidad, soledad y en gran parte antes de dormir. Rakib vivía en una casa grande, hermosa, llena de lujos, con muchas habitaciones, y junto a sus padres y sus hermanos. Él vivía siempre atendido y acompañado por personas que apoyaban a su crecimiento y educación. Tenían relojes hermosos y muy costosos en la sala principal, en los pasillos e incluso en las habitaciones, siendo el director de orquesta el fabuloso reloj de la sala principal, quien en cada hora iniciaba el talaneo, avisando el cambio de hora. Y uno por uno le seguían los demás relojes, como si estuviesen debidamente organizados para hacer dicha sinfonía de sonidos. Cuando aproximadamente tenía 15 años, sus padres, junto con sus hermanos, se habían ido de viaje por una semana. Él se quedó en casa por temas de estudios y trabajos propios de su colegio. Y una de esas mañanas, de rabieta y cólera, decidió quitar todos los relojes de las habitaciones de la inmensa casa donde vivía. Y a todos los puso en varias cajas, sellándolos uno por uno y llevándolos a un almacén oscuro que tenían en el sótano. Y culminada esa travesura, cerró la puerta del almacén y en voz baja dijo: por fin, nunca más escucharé sus horribles sonidos. Y luego, retornando a su habitación, pensaba y decía: posiblemente tampoco envejeceré y viviré súper feliz. ¡Qué interesante!, exclamó. Así pasó el día, entre conversaciones, juegos, comidas y escuchando música. Parecía que el tic-tac que tanto lo acompañó desde la toma de conciencia por fin se había ido. Sin embargo, todo día tiene una noche y todo despertar tiene un dormir. Y Rakib, en la soledad de su habitación poco antes de dormir, volvió a escuchar el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rakib volvía a escuchar ese sonido algo suave y que parecía que se hacía intenso al ser más consciente y al encontrarse sobre todo en la soledad. Parecía que el tiempo y los relojes se ensañaban con advertirle su presencia. Él, entre fastidio, cólera e intolerancia, se decía: pero, ¿de dónde viene ese sonido? Si ya todos los relojes lo llevé al almacén. Al parecer, parecía que él pensaba que había olvidado uno cerca de su habitación o dentro de ella. Empezó a buscar en su habitación si por ahí había olvidado sacar algún reloj o tal vez había un reloj por ahí escondido o guardado. Pero nada había en la habitación. De tanto refunfuñar y hasta maldecir al sonido, se acostó y ya cansado, al poco rato se quedó dormido con el tic-tac, 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 todo en su mente. Al día siguiente, despertando muy temprano, se puso de pie rápidamente y sosteniendo su rabia en el pecho, bajó al almacén, sacó las cajas al jardín posterior, cavó un hoyo muy profundo, metió las cajas en los relojes y los enterró
con abundante tierra y dijo: por fin, no escucharé tus voces y seguramente mi vida hoy se estanca porque muere el tiempo que yo lo maté, que yo lo enterré, que yo puse debajo de la tierra. Ya después de desayunar e ir al colegio para culminar unos proyectos, y luego sin cenar se fue a descansar. Y cuando estaba por ya entrar a ese sueño profundo y sentir los brazos de Morfeo, empezó a escuchar muy suavemente, el inicio del tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo no había muerto, y el tiempo se ensañaba nuevamente en hacerle sentir que estaba vivo, y el tiempo se empecinaba en marcar los minutos y las horas. Rakib, con rabia intensa entre tanto pensar y pensar, tratando de generar ideas, se volvió a dormir muy cansado y ya muy tarde. Luego, muy temprano ya, ahora en la madrugada, se levantó, desenterró una por una cada caja y las cargó sobre un coche y las llevó a uno de los ríos que estaba a unas 3 horas de su hogar. Al llegar a esa zona, supuestamente más profunda, Rakib bajó del coche, envolvió con piedras cada caja y las lanzó con toda su rabia y mucha cólera, pretendiendo ponerlas en el lugar más profundo del río. Y nuevamente dijo, hablando en voz fuerte y algo más seguro: ahora sí, ya estás lejos de mí, ya están muy lejos de mí la profundidad del río y la distancia que hay hacia la casa y la bulla intensa que hace este gran y hermoso río no permitirá escucharlas. Además seguramente se ahogarán y morirán definitivamente. Siguió pensando que además será un eterno, joven y vital ser humano. Retornó a casa manejando, pasó el día nuevamente con sus quehaceres diarios y nuevamente, ahora, al ir a su habitación, le vino ese pensamiento anticipado. Entonces Rakib decidió dormir en la habitación de uno de sus hermanos. Al parecer, él estaba dudando de nuevo de los resultados que obtendría a partir de lo que había hecho. Y al entrar al espacio de la tranquilidad, la soledad, el silencio de la habitación de su hermano, incluso al taparse las orejas con algodón y ponerse las almohadas en la cabeza, ya casi dormido, poco a poco aparecía el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y su rabia poco a poco nuevamente crecía. Sí, crecía más y cada vez más intensa. Y ahora, sin dormir y sin descansar, se levantó nuevamente, retornó al río, ubicó la zona donde había lanzado las cajas e hizo hasta lo imposible para sacar una por una las cajas. Viajó unas horas más y llegó a un puerto del mar. Contrató un yate, cargaron las cajas, fueron a la profundidad del mar y lanzó una a una cada una de las cajas. Rakib nuevamente cada una de las cajas ataba piedras y las encadenaba y las lanzaba a la profundidad del mar. Sí, las lanzaba a la profundidad del mar inmenso y ruidoso. Ya muy cansado, lentamente se subió a su coche, retornó pensativo, en otros momentos escuchando música, en otros momentos alegre, en otros momentos entusiasta, sabiendo que ya seguramente el tic-tac desaparecería. Volvió a casa a la noche del día siguiente ya casi sin fuerzas y estaba tan cansado que se quedó dormido inmediatamente en el mueble de su sala. No dio tiempo para cenar
No dio tiempo para sentir la soledad. No dio tiempo para sentir la tranquilidad de la inmensa casa. No dio tiempo para escuchar el silencio. Solo se quedó rendido ante su cansancio. Pasaron muchas horas y Rakib despertó en la mañana muy temprano y con mucha hambre y muy alegre, porque hoy por primera vez después de mucho tiempo no dormía sintiendo el tic-tac, tic-tac. Y muy alegre también pensando que este tic-tac, tic-tac, tic-tac por fin había desaparecido. Y Rakib exclamó: por fin soy libre y por fin viviré por siempre y para siempre, siempre joven, siempre vital. Adiós ese maldito sonido. Ya la noche no sentí tu tic-tac. Ya en la noche no sentí tu presencia. Ya en la noche por fin dormí libre. Al mediodía, después de almorzar, se recostó por primera vez en una hamaca que tenía su padre en el patio principal, y viendo el horizonte y entrando al espacio de tranquilidad, paz, sosiego, aislando su mente del sonido de la brisa y las plantas, el viento, lentamente empezaba a escuchar el tic-tac, 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 tic-tac. Y nuevamente la rabia se apoderó poco a poco de Rakib. La furia intensa y ahora la impotencia acompañaba a esa inmensa frustración, esa frustración que se fue apoderando de él. Y después de varias horas de caminar y pensar qué hacer, de maldecir, y llegando a acostarse a su cama pensando y pensando y nuevamente encontrándose con el tic-tac, 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 Rakib se durmió nuevamente. De todos los días, Rakib por fin, de todos los días de sentir esa sensación, de sentir la rabia, frustración, Rakib poco a poco se rendía. Rakib poco a poco bajaba los brazos. Rakib por fin cedía. Y Rakib, gritando en la soledad de su habitación, dijo: me rindo, me rindo, me rindo. Ya basta, te acepto, ya no puedo más. Me rindo, me rindo. Rakib caía derrotado y rendido entre lágrimas, dolor, cansancio, frustración y sobre todo encontrándose con la aceptación. Aceptó además que el tiempo siempre estará vivo donde esté. El tiempo siempre pasará, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Entendió además que el tiempo es indomable. Entendió además que el tiempo en su vida también pasará y que la juventud eterna solo se lleva en el alma y el espíritu, y que el cuerpo inevitablemente envejecerá. Al día siguiente, después de muchas noches, después de ir a la escuela, algo agotado, ojeroso, con caminar lento y con pesadumbre, fue a las tiendas a comprar los relojes que había destruido. Y entró a la tienda de relojes donde habían innumerables relojes de todo tipo, muchos de ellos impresionantes, inclusive más bonitos de los que había tenido en casa. Se pasó muchas horas mirando y escogiendo los más bonitos. Inclusive se atrevió a averiguar la historia de cada uno de ellos. Ya llegada la noche, había escogido muchos relojes de pared, para habitaciones, de mesa, para patios y exteriores, etc. Rakib había cambiado su percepción del reloj y el tiempo, y muy alegre antes de dormir instaló cada uno de los relojes donde correspondía. Luego, después de cenar e ir a su habitación, como siempre, empezó a escuchar el sonido tenue pero permanente del tic-tac,
tic-tac, tic-tac. Ahora Rakib durmió con tranquilidad y aceptación, sintiendo la hermosa compañía del tic-tac, tic-tac. Al despertar, en la mañana muy temprano, sintió un alivio en su despertar. Parecía que había recuperado mucha energía. Por mucho tiempo él no había dormido con tan placidez. A los pocos minutos sus padres y sus hermanos llegaban a casa y entre abrazos y saludos empezaron a conversar una y mil anécdotas. Luego de tantas experiencias contadas y demás comentarios, Rakib decidió contar a sus padres la historia que vivió ante su ausencia y terminó su historia preguntándose él y preguntando a sus padres lo siguiente: ¿será que el sonido del tic-tac, tic-tac, tic-tac se grabó en mi mente? Hasta ahora no sé, padre mío, madre mía, qué sucedió, pero sé que aprendí mucho del tic-tac. No sé qué sucedió, no sé qué pasaba, pero el tic-tac me ha enseñado muchísimo. Gracias a esta soledad que viví estos días, me conecté mucho con el tic-tac. Hoy siempre lo escucho, pero ahora con gran regocijo. Hoy escucho la melodía de cada uno de los relojes, dijo Rakib. Sus padres se miraron por un instante, se abrazaron, y su padre con voz entrecortada y entre lágrimas le dijo: Rakib, hijo mío, tú al nacer naciste con un problema al corazón, y nosotros, al no querer perderte, hicimos lo necesario y caminamos por el mundo buscando una alternativa para poder salvarte. Su padre, algo lloroso, voz temblorosa y muy triste, le hablaba suavemente. Te habíamos dejado con un corazón artificial inicialmente, y diversos respiradores artificiales también hacían su labor. Sin embargo, los médicos dijeron que no podías vivir mucho tiempo con esas máquinas externas. Nos daban como máximo 1 año de vida, y efectivamente tu vida se deterioraba más y más. Después de mucho andar por el mundo y tanto pedir a Dios que alguien nos brinde la solución, nos encontramos con un grandioso y magnífico médico, reconocido por toda Italia, por toda Europa, que estaba construyendo corazones artificiales con el apoyo de un reconocido relojero a nivel mundial, donde juntos y en sinergia unían esfuerzos para crear un equipo que simule un corazón, y los latidos de este equipo solamente lo harían con un reloj. Aceptamos el reto con ellos, y así ponerte ese corazón artificial. Y ambos médicos viajaron al lugar donde estabas. Y después de muchas horas tú estabas viviendo. Y después de un silencio del Padre. Es por ello, hijo mío, que seguramente escuchas el tic-tac de tu corazón. El día que no escuches posiblemente dejes de vivir, nos dijo el médico. Rakib, sorprendido por la noticia, se dio cuenta que lo que tanto rechazaba le daba vida. Lo que tanto rechazaba siempre lo acompañaba. Y se dio cuenta además que probablemente el reloj más importante del mundo lo encontraba en su corazón. Comprendió finalmente que los relojes sí pueden morir en el tiempo, pero el tiempo nunca morirá en el tiempo. Abraza tu corazón. Abraza intensamente tu corazón y así abrazarás el tiempo. Y cuando abraces el tiempo, estoy seguro que abrazarás el tiempo y abrazarás la vida.